Gracias, Vive Éxitos, por apoyarme siempre. Le envío un abrazo grande al administrador de la página de Vive Éxitos. Hoy vamos a estar conversando con el doctor Ángel Cermeño. El doctor Ángel Cermeño es neurólogo pediatra, egresado del Hospital Miguel Pérez Carreño en Caracas. Tiene aproximadamente 10 años de ejercicio de la neurología pediátrica y él evalúa, ve a sus pacientes en la clínica de especialidades en Caracas, Venezuela, y está especializado en el tema de... Saludos, Patricia, qué bueno verte. Les comentaba, saludos, Olvi, qué bueno verte. Hoy vamos a tener un live bien interesante. Vamos a estar hablando con el doctor Ángel Cermeño, neurólogo pediatra. Ángel está especializado, como les estaba mencionando, en el tema de trastornos del neurodesarrollo, específicamente todos los chicos y jóvenes con trastorno del espectro autista y con lo que conocemos aquí como HDHD o trastornos de déficit de atención con hiperactividad. Lo quise invitar esta semana porque vamos a tener el próximo miércoles, es decir, mañana, un taller online gratuito. Deben registrarse por Zoom a través de www.doctoranailumartinez.com para todos esos padres o esa comunidad de padres que tienen algún hijo o joven con autismo y ese chico se le está poniendo adulto ya. Entonces hemos tenido varios casos de padres, ¿verdad?, que manifiestan angustia, ansiedad, y entonces la mayoría de los servicios, no solamente en Latinoamérica, en México, inclusive en Estados Unidos, están dirigidos al niño como persona con autismo, más allá de ese núcleo familiar. Entonces, sentimos que hay un vacío, ¿verdad?, en los servicios que reciben los padres. Y cuando me refiero a un vacío es que nos enfocamos en todas las terapias que los chicos o esta población debe recibir, desde terapia del lenguaje o terapia del habla, los terapistas ocupacionales, la terapia psicológica. Pero, ay, qué bueno, ya llegó Ángel. Voy por ahí, Ángel, a pedir el friend request. Para mí es un honor que estén tantos colegas conectados y que tengamos la oportunidad de conversar con el doctor Ángel Cermeño la noche de hoy. Voy por ahí, Ángel, a invitarte. Entonces, ok, estoy tratando de invitarte, aquí estás. Ángel, qué bueno, lo logramos. Sí, señor, buena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, contra todo pronóstico. Sí, señor, chévere. Te estaba escuchando ya. Hay varios colegas conectados de diversas partes. Está por ahí el doctor Martín García, que trabaja aquí en Puerto Rico, la doctora Olvimar, que está en Texas, ella es anestesiólogo, estuvo conmigo en Magallanes de Katia. Está Patricia, con Patricia yo hice un live bien bonito y también tuvimos unas fallas técnicas por el internet allá en Venezuela, pero me acuerdo que cuando hablé con Patricia hace 2 semanas atrás estuvimos hablando de ansiedad en embarazadas, parir en tiempos de COVID. Entonces, he venido siguiendo muy de cerca tu trabajo a través de lo que publicas en tu red social, en tu página de Instagram, y estaba comentando que, y si no es así me corriges, que tú eres neurólogo pediatra, egresado del Hospital Miguel Pérez Carreño, un hospital de importante referencia allá en Venezuela, y que estás especializado en el tema de los trastornos del neurodesarrollo. Específicamente, ¿verdad?, todos los niñitos que desarrollan la condición de
trastorno del espectro autista, saludos Mariceli, y trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, y tuve la inquietud de poderte invitar porque mañana vamos a tener un taller gratuito por Zoom para toda esta comunidad de padres, de niños y jóvenes, porque muchas veces la comunidad o la sociedad crean que el niño con autismo pues se queda niño, ¿no? Y la realidad es otra, la realidad es que ellos llegan a adultos, se convierten en adultos y entonces obviamente estos padres muchas veces están desasistidos en materia de terapias, de servicios, porque están completamente enfocados en buscarle todas las ayudas y servicios a sus hijos, ¿no? A sus chicos. Sí, bueno, definitivamente es un tema súper importante lo referente al autismo, todo lo que son las diferentes etapas del autismo. De hecho, diríamos que el autismo es uno de los trastornos del neurodesarrollo más importantes o de los más frecuentes que se pueden conseguir, ¿no? Digo frecuente porque últimamente hay unas estadísticas que cada día nos van diciendo que hay mayor cantidad de casos de autismo, ¿ok? El autismo está tipificado por la Asociación Americana de Psiquiatría en sus respectivos DSM-4, DSM-5, dentro de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué sucede? Que tiene 3 áreas de afectación que son clásicas, elementales, y es lo referente a lo que es la parte del lenguaje, es la socialización y la conducta, cosa que para el cotidiano de los seres humanos es muy sencillo. Para ellos el acto de conversar, de entender una conversación, de entender un chiste, algo que pudiera ser de doble sentido, para ellos puede ser muy complejo. Para nosotros que de repente recibir un abrazo, un beso, una caricia es algo sencillo, para ellos puede ser todo lo contrario, puede ser muchas veces muy difícil porque se le suman trastornos sensoriales. Entonces para nosotros de repente una caricia es algo suave, pero para ellos puede ser algo como una agresión. Puede ser, exactamente. Y bueno, se asocian unas conductas que son, digamos, diferentes a lo que uno conoce como neurotípico. Entonces esas conductas incluyen ser conductas repetitivas, conductas estereotipadas, a veces autoagresión, una baja tolerancia al estrés o mal manejo del estrés. Entonces, bueno, todo se viene convirtiendo en una debilidad social muy grande, una debilidad social que a veces no es tan sencilla de entender por la sociedad, y es allí donde hemos venido trabajando para tratar de darle, digamos, vitrina a esta área de lo que es el autismo, el TDAH y todo eso. No son niños que tienen problemas como tal o tienen una enfermedad como tal, sino que definitivamente tienen un CPU, una computadora diferente a la de nosotros. Entonces, eso a veces no es fácil de entender. Exacto. Mira, una de mis inquietudes, yo manejo aquí varias poblaciones, como te mencionaba ayer, ¿no? Yo le brindo servicios a envejecientes, pero también tengo una población interesante, ¿verdad? De padres con jóvenes o niños con esta condición. Y tengo uno que más que un participante o un paciente, nosotros decimos que ya forma parte de nuestra familia porque es un amiguito bien querido de nosotros, ¿no? Yo lo conocí cuando tenía 4 años, no, yo creo que estaba un poco más grandecito, estaría como en sus 5 o 6 años. Y aquí tenemos una expresión, yo soy bien venezolana, pero se me han pegado ya unas cuantas expresiones puertorriqueñas. Aquí el nene se me arreguindó del corazón, así dicen acá. Y lo quiero como que si fuese hijo mío, ¿no? Entonces, él es bien brillante. Yo entiendo que él está dentro de lo que es la clasificación de Asperger. Él es un niño con autismo de alto rendimiento, pero en socialización tiene 0. O sea, él tiene personas específicas con las que conversa y con las que puede compartir. Pero, por ejemplo, le hemos llevado a actividades grupales y él está metido en su celular. Y una vez me dio mucha risa porque estaba en su celular, inclusive googleando o buscando cómo escapar de fiestas aburridoras. Y eso para nosotros fue todo un tema. Claro, sí, así es. Bueno, sí, fíjate que ese detalle es importante. Desde el punto de vista de la clasificación, tú sabes que antes se escuchaba mucho hablar del Asperger o síndrome de Asperger, pero esa clasificación se ha ido modificando un poco. Fíjate que el programa, eso ha tenido varios años, pero las últimas son el DSM-4 y esta DSM-5.
La del DSM-4 es ya 90 y esta DSM-5 es del 2013. En esa anterior del DSM-4 era una clasificación por categorías, es decir, había un trastorno generalizado del desarrollo y ese tenía varios tipos, ¿verdad? Uno de los tipos era el síndrome de Asperger, síndrome de Rett, el autismo clásico, hablaban del TGD no especificado y también el trastorno desintegrativo infantil. O sea, había como categoría, como varias gaveticas de un escritorio. O sea, cada gaveta era un tipo de autismo. Pero en el 2013 se hace, digamos, una nueva clasificación y ya no se usa más lo referente ni a síndrome de Asperger ni a síndrome de Rett. En el caso del síndrome de Rett, era la niña o el autismo femenino, como le decían. Se daban mucho en las manos. Ajá. Sí, ellos cursaban con problemas de lo que es el perímetro cefálico, se tornaba pequeño, tenían hidrofobia, presentaban sintomatología muy parecida al autismo, pero se le descubrió, digamos, un gen que digamos que es el causante como tal de esa alteración, síndrome de Rett, y ya está como dentro de un trastorno aparte. En el caso del síndrome de Asperger, esta era la forma de autismo, digamos, verbal, con un buen potencial cognitivo. Y aparte de todo eso, tenía una socialización, digamos, medianamente aceptable, con sus debilidades. Sin embargo, en las últimas clasificaciones ya no se usa ni síndrome de Asperger ni síndrome de Rett. Entonces, a veces puede suceder que una mamá reciba el diagnóstico por un terapeuta, no, tu hijo tiene síndrome de Asperger, y otro terapeuta le diga autismo leve. Entonces, ambos pueden ser válidos, solamente que depende cuál especialista te tocó. Pues si te tocó el especialista que es afín con la clasificación anterior o con la clasificación actual. Pero realmente es algo que no deberíamos detenernos tanto en eso, porque es una forma para orientarnos los clínicos. No deberían las madres tanto obsesionarse con estas clasificaciones, porque realmente no tiene un valor práctico en la madre a veces, ¿ok? Exacto, yo le digo a mis pacientes que más que enfocarse en un nombre o en una etiqueta que si no tenemos cuidado puede llegar a ser estigmatizante, hay que enfocarse en buscar todo el abanico de ayudas, de terapias, de orientaciones y todo lo que va a ser beneficioso para ese paciente, y no solamente para el paciente, sino para la familia. Y me gusta mucho llevar la bandera, Ángel, de integrar a la familia como tal, porque, pues, como te mencionaba al inicio, las políticas públicas están dirigidas a que ese participante sea el que reciba los servicios, y aquí se da una modalidad bien interesante, y es que los recibe a través del Departamento de Educación, ¿verdad? Bien interesante. Inclusive, solamente hasta que tiene el paciente o el participante 18 o 21 años. Después que es adulto, entonces es una lotería o es un sorteo, y es por eso que yo entiendo que es clave el que nosotros podamos empoderar a la familia, al padre y a la madre, porque después quedan ellos solitos tratando de buscar, ¿verdad?, todas las terapias. De hecho, ellos están bien educados en el tema de poder recibir servicios a través de un neuropediatra, pero yo siempre les recomiendo, por ejemplo, que luego que ya el muchacho se está haciendo adulto, haga una buena transición del neuropediatra a un médico internista, que se le hable también de sexualidad, que se le pueda preparar para la vida adulta, para la transición en vida adulta, porque hemos tenido casos de jóvenes autistas bien guapos, por ejemplo, y son víctimas de acoso sexual inclusive. Todas esas cosas que muchas veces no las saben manejar, si uno no le brinda esa información y no se da psicoeducación a los padres, terminan siendo víctimas de otro tipo de trastornos y problemas, pues, que se ven en la sociedad. Sí, todo lo referente a esto del bullying, del acoso escolar, incluso fíjate que lo que es deserción escolar, y ya cuando crecen, el ingresar a un ambiente laboral no es sencillo, ¿ok? Sobre todo para el paciente con autismo, el paciente con TDAH, no se hace tan sencillo la parte laboral, ¿no? Y eso significa que como sociedad a veces conocemos poco esta forma de funcionamiento conductual, esta neurodiversidad, no la conocemos tanto, y eso influye a veces como sociedad hoy. Claro, no solamente a nivel de inserción laboral, sino inclusive la parte del desenvolvimiento académico puede tornarse bien difícil, porque todos sabemos que la socialización es clave. O sea, tú para estudiar en un colegio universitario, en un college, en una universidad,
En algún momento tú tienes que hacer algún trabajo en equipo, tú tienes que hacer algún trabajo colaborativo, tú tienes en algún momento que hacer una exposición, lo que conocíamos ya como una exposición, aquí son ponencias, etcétera. Entonces se les torna bien difícil con todo y que existan algunas ayudas. Pero en el caso de neurología pediátrica, ¿qué recomiendan ustedes a la hora de poder brindarle acceso a los servicios a las familias y a los padres? Fíjate, en un primer inicio el abordaje del autismo siempre es multidisciplinario. Es decir, existen varios terapeutas que están, digamos, involucrados en el abordaje del paciente con autismo. Ahí tenemos que estar muy pendientes de lo que es el abordaje psicológico, psicopedagógico. El terapeuta ocupacional tiene un papel importante y también a nivel de lenguaje, ¿ok? ¿Qué hace el neurólogo? El papel del neurólogo, ver que ese autismo no tenga una comorbilidad, es decir, que no tenga un problema acompañante. Porque a veces, por ejemplo, sí, muchas veces niños con autismo pueden presentar epilepsia en comparación con la población neurotípica. Es decir, una población neurotípica comparada con el autismo tienen menos posibilidades de una epilepsia que el mismo niño con autismo. Entonces, el papel del neurólogo, más que, digamos, curar el autismo o darle un tratamiento específico al autismo, es ver si ese autismo, primero, orientar el diagnóstico, hacer las referencias respectivas, pero ver qué enfermedades pueden acompañar el autismo, porque el autismo a veces no es el problema, sino los acompañantes. Entonces podemos indicar electroencefalografía, estudios de imágenes, y si fuera el caso, medicar en alguna circunstancia. Un punto que siempre viene siendo polémico, porque la parte de la medicación a veces hace ruido en las madres, hace ruido en la sociedad, y no todos están de acuerdo con esto de la medicación. Pero a ese punto solamente debemos agregar que la medicación es específica para cada niño, es decir, no es para todos. Es decir, es muy individualizada, tiene que ser muy particular para cada niño. De hecho, el autismo no se medica. El autismo no tiene algunos medicamentos que han sido, digamos, aprobados por la FDA, que entra lo que es la risperidona, el aripiprazol, que son tal vez los que están más formalmente indicados, ¿ok? Sin embargo, a veces puede suceder que coexista un niño con déficit de atención y a su vez también tenga el autismo. En esos casos puede ser necesario usar algunos medicamentos que son específicos del TDAH, o puede ser que venga con un problema neuropsiquiátrico, puede ser que venga con un problema como la epilepsia, bien tú lo decías. Es decir, depende de la comorbilidad, uno le manda algún tipo de tratamiento específico. Ok, básicamente para la comorbilidad, no para el autismo como tal. No para el autismo como tal. Exacto. Y entonces, tú sabes que aquí, no sé si en Venezuela sucedió, yo estaba a este lado cuando empecé a trabajar con esta población, pero aquí surgió como yo lo llamo un tabú satanizado con el tema de las vacunas. No sé si allá llegó a sonar eso. Mucha gente tenía miedo a vacunar a sus hijos. Obviamente yo soy bien pro vacuna. Mi hijito tiene 4 años, yo le puse todas sus vacunas, quizás no con la frecuencia del esquema de vacunación de aquí, que puede ser bien agresivo. O sea, 4 vacunas en cada visita que le tocaba. Yo se las iba espaciando, 2, etcétera, pero lo vacuné completo porque pues yo sí creo en las vacunas. Es mi opinión bien particular. Yo siento que se han erradicado enfermedades, ¿sabes? Como sarampión, varicela, tuberculosis, sí. Bueno, y de hecho pero hubo poder salir de y un coco con las vacunas y el autismo. ¿Recuerdas eso? Sí, esto fue una cadena de eventos, ¿ok? Hay un señor llamado Andrew Wakefield. Él hizo unas investigaciones y en esas investigaciones con su equipo hicieron unas conclusiones. Dentro de las conclusiones decían que algunos componentes de las vacunas, básicamente la triple, tenía algunos componentes que podían ser desencadenantes de autismo o estar en relación con el autismo. Sucede que ese estudio fue debidamente, digamos, estudiado por muchos científicos a nivel mundial, por muchos científicos. Y el doctor Wakefield, él debió retractarse de su estudio porque él confesó que en su estudio hubo algunas manipulaciones metodológicas para llegar a esos resultados. Entonces, sin embargo, ese estudio fue el punto de partida para que surgiera un movimiento antivacunas que hoy en día tiene mucha fuerza. De hecho, hay corrientes terapéuticas
del autismo, que ellos abogan porque no se le coloque ninguna vacuna a los niños, y eso puede ser un extremo peligroso, ¿ok? Entonces, pero las investigaciones actuales, de hecho las grandes sociedades científicas, todas avalan el uso de las vacunas, ¿ok? Lo que sí, tal vez la puntualidad de las vacunas es cumplir los esquemas debidamente establecidos. Tal vez la sobrevacunación, tal vez una vacunación, digamos, a destiempo, esas vacunaciones así pudieran alterar un poco la respuesta inmunológica. Pero decir que las vacunas causan autismo no es algo que podamos comprobar hoy en día. Y se ha investigado muchísimo. O sea, las personas con mayor conocimiento y pericia en el mundo han investigado este punto y realmente se ha determinado que no existe una relación real entre autismo y vacuna, ¿ok? Pero ya eso quedó grabado en el subconsciente de muchas personas y en el accionar de muchos terapeutas, y eso hace que eso esté en el Vox Populi. Entonces, eso es importante decir. Mira lo que nos dice un oyente. Ella dice que está en España y que hay madres que no colocan ni una. Y aquí sucede igual. En Puerto Rico tú tienes también la capacidad de, inclusive, sacan hasta un affidavit, un documento legal para que sean aceptados los niños en las escuelas sin haber recibido vacunas, ¿no? Y pues es un tema bien controversial. Yo por lo general no discuto con pacientes que ya tienen esa condición. He tenido pacientes y he tenido inclusive alumnos. Y entonces obviamente el serrucho se les tranca cuando tienen que hacer su práctica hospitalaria, porque si no estás vacunado pues no puedes ingresar. Pero más allá de eso, yo entiendo que la tecnología ha tenido sus virtudes, ¿verdad? Y sus desventajas, porque espacios como ¿verdad? Nos permiten conectarnos desde diversos países y gente que está especializada en el tema para seguir psicoeducando y para seguir hablando a la gente en arroz y habichuela o en lenguaje sencillo de en qué consisten las condiciones, de qué se trata una enfermedad o una condición, cuáles son las terapias relacionadas o las terapias indicadas y cuáles son las ayudas que los pacientes deben recibir. Porque digo que es ventajosa y a veces no tanto la tecnología, porque si los pacientes o si la comunidad en general no se educa en los foros correspondientes, entonces todo lo investiga el doctor Google. Yo digo, no, yo prefiero hacer videoconferencia, invitar a gente que esté preparada en el tema y aportar a través de talleres gratuitos y a través de los diversos foros psicoeducativos a diversas comunidades, porque nunca va a ser igual lo que la gente pueda aprender en Google, que no sabemos realmente de dónde es la fuente. Sí, exactamente. Entonces, bueno, ese tema de vacunas, eso tiene mucha tela que cortar, pero en resumen, nadie puede decir con certeza que las vacunas causan autismo. Eso no se puede decir hoy en día, ¿ok? Pero ahí tú verás que existen muchas opiniones encontradas y muchas hasta peleas fuertísimas. Entonces es un terreno difícil de hablarlo ahí. Y de tocarlo. Entonces, fíjate, yo trabajo mucho con Cognitive Behavioral Therapy, que es lo que nosotros conocemos en Latinoamérica como terapia cognitiva conductual. La recomiendo y trato a mis pacientes, ¿verdad?, de ansiedad y de depresión a través de ese programa. Básicamente, en lenguaje sencillo, eso es poder ubicar qué pensamiento le está angustiando para entonces poder buscarle la vuelta desde el punto de vista positivo. Y en terapia, entonces podemos desenmarañar, ¿verdad?, ese tipo de pensamientos que te esté causando ansiedad, depresión, crisis de pánico, etc. Entonces, por ejemplo, en esta comunidad, Ángel, nos pasa mucho que saludos al doctor Pedro Ramírez. Pedro fue residente mío en el Hospital de la Victoria, ¿sabes?, allá en el estado de Aragua. Hoy día es traumatólogo pediatra del Hospital Militar en Maracay y va a estar en uno de los live el de esta semana, el del viernes. Quizás por eso se conectó. Dijo, déjame escuchar cómo es que es la dinámica para cuando me toque a mí. Pero lo que te estaba mencionando es que a través de terapia cognitiva conductual, muchos de estos padres, ¿verdad?, lo que he escuchado, lo que han verbalizado es la angustia que sienten es de acuerdo al autismo que su hijo presente. Mi hijo va a llegar a hablar en algún momento, mi hijo será feliz, ¿cómo va a ser mi hijo cuando le toque la escuela?
Y después que están más grandecitos, ¿cómo será cuando le toque la universidad? Si se llega a enamorar de él, si él se llega a enamorar. Todo eso son, por lo general, los pensamientos recurrentes que verbalizan los padres de niños y jóvenes con autismo. ¿Qué tú has escuchado en relación a los pacientes que tú ves? Sí, esas son preocupaciones, digamos, frecuentes en la parte, sí, bastante frecuentes en la parte de los pacientes. En nuestro caso, como la parte de neuropediatría, son los padres, los familiares, que a veces tienen, digamos, mucha preocupación por cada uno de esos puntos que tú bien vienes comentando. Y bueno, ahorita tú decías algo muy importante, ¿qué pasa con ese niño cuando crece? ¿Qué pasa cuando ese niño se convierte en adulto? ¿Quién lo atiende? Entonces debemos reconocer que en el adulto, en el adolescente incluso, el autismo se nos pierde. Es decir, porque fíjate que las estadísticas dicen que el 1,1% de los adultos presenta la condición de autismo, mientras que en la infancia, ¿verdad?, esas estadísticas son superiores. ¿Qué significa? Que si el diagnóstico es a veces en la adultez, no existe como una proporción entre estas estadísticas infantiles y los del adulto. Siendo una condición crónica, significa que el niño que fue autista en la infancia también lo será en la adultez. Lo que se busca es tener un abordaje que permita que sea funcional, pues esa persona con autismo. ¿Entiendes? Claro. Que sea funcional a nivel laboral, a nivel familiar y todo eso. Eso a veces no es tan sencillo porque en muchos casos pasa que no se diagnostican, no son estudiados, no reciben terapia y llegan a la adultez sin un diagnóstico como tal. Ese es otro de los puntos bien interesantes que íbamos a abordar hoy, que habíamos comentado ayer, ¿verdad? Muchas veces el duelo no trabajado que sienten los padres cuando reciben ese diagnóstico y es una realidad que muchas veces hay padres que no aceptan el diagnóstico. No, mi hijo tiene epilepsia y le trato la epilepsia, por ejemplo, pero tiene otra condición de base llamada autismo y eso no la aceptan y obviamente no va a acceder a los respectivos servicios. O simple y llanamente, no, mi hijo es brillante, pero él es especial. Yo tuve la oportunidad una vez, Ángel, de ver una paciente de psiquiatría, ¿no?, que la atendíamos en su casa y el psiquiatra me dice, Nailu, yo necesito que tú vayas a ver ese caso en particular en el hogar, porque el caso era todo bien florido, porque resulta que era una paciente psiquiátrica con esquizofrenia severa y estaba siendo cuidada por sus 2 hijos. Y eso era lo que el psiquiatra, ¿sabes?, lo sacaba de su cuadro y me dice, no, es que tienes que ir a ver a los hijos. Y cuando voy y vemos el cuadro, la casa, el desastre organizacional que había dentro del hogar, la realidad es que ella estaba siendo cuidada por 2 hijos autistas. 2 hijos autistas que muy probablemente pues no recibieron el diagnóstico o si lo recibieron, la mamá pues no lo trabajó. Entonces te podrás imaginar la magnitud y llegamos a ese diagnóstico porque tenían mucha dificultad para poder expresarse, para poder salir, para ellos ir a acceder a los servicios, para llevar a su mamá a la oficina médica, para mantenerse en un trabajo. Todos los trabajitos que habían tenido, pues rápido les daban lo que decimos aquí layoff o los despedían rápidamente. Entonces, después, desafortunadamente, la paciente falleció, ya era una señora mayor, pero siempre nos quedamos en la oficina con la incertidumbre y ahí viene mi línea de investigación. Ajá, ¿y qué pasa ahora con estos adultos autistas? O sea, ¿quiénes los van a atender? Más allá de una vivienda que les haya proporcionado su mamá, pero son seres humanos que van a necesitar otro abanico de posibilidades, de terapias y de servicios. Sí, que esa es otra de las debilidades que existe, digamos, desde el punto de vista social, pues, el seguimiento del niño con autismo cuando ya se transforma en adolescente y cuando llega a la adultez, pues. Entonces, ese tipo de casos de verdad que necesitan todavía mucho mayor abordaje y comprensión social como tal, ¿no? Exacto. Sí, ese punto. Pues mira, uno de los puntos que yo menciono en mi taller de mañana básicamente es que se haga siempre una transición coordinada entre, como te mencionaba al inicio, ¿verdad?, entre el neurólogo pediatra y un médico internista, que es el que luego va a ver al paciente adulto.
punto número 1. Yo les hablo mucho a los pacientes de que deben hablarle de sexualidad sin tabú a esos jóvenes, porque si no les hablan en su casa de sexualidad, alguien en la calle se los va a decir de la peor manera y pueden ser, como te mencionaba, víctima de acoso. Aparte de hablar de sexualidad responsable, existen organizaciones en Estados Unidos que se encargan de cuidados de adultos con autismo en familias, ¿verdad? Y reciben un estipendio del Seguro Social o del Seguro Social de ese paciente. Y también existen instituciones tipo centros de rehabilitación de acuerdo a la severidad de la condición de autismo, donde estos jóvenes pues son cuidados bajo supervisión, los llevan a hacer ejercicios, etc. Claro, siempre va a ser bien diferente, Ángel, el pronóstico del joven con autismo en el cual sus padres se prepararon para esa adultez organizada, ¿verdad? Para esa transición, acomodaron los asuntos desde el punto de vista legal y financiero para que cuando ellos dejaran de estar, sí, para que cuando ellos fallecieran, ese muchacho siguiera recibiendo los servicios. Al padre que no recibe ningún tipo de educación, de taller, y no la busca, al padre que no es orientado, simple y llanamente, mira, muchas veces deja de estar por alguna situación, sea una enfermedad, fallece, etcétera, y ese adulto pasa entonces a manos del Estado. Sí, así es, así es. Bueno, mira, aquí tenés una participación. Dice, soy madre de un joven de 21 años con autismo leve y su hijo también. Sí. Eso da de la mano lo que dicen todas las investigaciones, que el componente genético tiene mucho que ver en el caso del origen del autismo. Aun cuando no se sabe una causa clara, la parte hereditaria es lo que más le da importancia desde el punto de vista de factor de riesgo. Entonces, un punto importante allí. Y entonces ese joven también tiene un hijo con autismo. Qué bueno que se pudo hacer pareja, se casó, ¿verdad? Y pudo tener su chico. Sí, definitivamente la genética es el factor más preponderante. Entonces, en relación a ese duelo, Ángel, ¿qué es lo que tú has observado en tu experiencia clínica con pacientes que no necesariamente aceptan el diagnóstico? Muchas veces, me imagino, a tu caso llegan referidos ya de pediatría. Bueno, fíjate algo. Una de las cosas que hemos visto siempre es que el inicio precoz de terapia es lo mejor en el caso del paciente con autismo. Pero a veces si ese duelo familiar dura mucho, es decir, la familia no aborda rápidamente el caso porque está metida en la situación de duelo que obviamente va a producir el diagnóstico, si ese duelo se prolonga, va a retardar el inicio de las terapias. Y está demostrado que si se actúa tarde en el autismo, la evolución va a ser poco favorable. ¿Qué significa poco favorable? Que las 3 áreas fundamentales, lenguaje, socialización y conducta, sencillamente van a tomar, digamos, un comportamiento no adecuado y sencillamente le va a ser muy difícil adaptarse al componente social. Entonces necesitamos que ese duelo sea superado. Pero resulta que ese tema pocas personas le han dado importancia. Es decir, la mamá se convierte en paciente, el papá se convierte en paciente, la familia se convierte en paciente. Y ellos realmente a veces no se les trabaja ese duelo y eso hace que comiencen a peregrinar por varios especialistas, incluso optan por algunas terapias que no están comprobadas científicamente, pero que le ofrecen una cura. Entonces, ese peregrinar hace que se tarde mucho en iniciar las terapias. Entonces, es una bandera importante de tomar, que es cómo abordar el duelo familiar después de un diagnóstico de autismo. Y ahí es una cosa donde estamos fallando mucho. Pero más allá de eso, yo sé que no solamente tú, ya varios especialistas hemos hablado de eso. Aquí en Puerto Rico hay una comunidad que se está organizando bien interesante, se llaman los Blue Siblings. En Venezuela estuve viendo esta mañana que hay una página de Facebook llamada Las Madres Azules, ¿no? Sería más o menos parecido a lo que existe aquí, que son las Blue Moms. Las Blue Moms es una comunidad de madres con niños y jóvenes con autismo que obviamente buscan capacitarse cada vez más en el tema y funcionan como un grupo de apoyo, ¿no? Y por eso tienen una página en Facebook. En el caso de los hermanos, me parece bien interesante que también se estén organizando porque lo que hablábamos al inicio, una vez que se vuelve adulto, si mi papá o mamá fallece,
pues probablemente si yo tengo un hermano con autismo, entonces la responsabilidad va a caer en mí. Y aunque no es compulsorio u obligatorio, es bueno que entonces esta comunidad de hermanos del autismo se estén organizando para eso, ¿no? Para empoderarse, para prepararse, para ver qué tipos de servicios van a poder acceder. Pero más allá de eso, también estuvimos conversando recientemente que tienes la iniciativa de preparar un manual, ¿cierto? Sí, sí. Hay unas cosas que hemos querido trabajar, que es, digamos, el rol de la sociedad en torno al autismo. Entonces, en ese punto estamos trabajando ahorita en un manual que vamos a seguramente a estar haciendo próximamente, ¿ves? Porque la idea es prácticamente como vender la información de en qué consiste el autismo, qué debemos hacer como sociedad. Todo eso es importante. La sociedad es la escuela donde va el niño, es, digamos, el cine donde va ese niño, es digamos, el entorno familiar, todo eso. El sitio de deporte. Todo eso, sí, señor. Entonces, muy definitivamente, esa es la idea. Bueno, mira, este tema tiene, digamos, muchas directrices que podemos abordar, pero sí creía importante este punto que tú habías planteado, ya cuando se tiene el diagnóstico, se supera el duelo y el niño comienza a crecer, pues. Entonces, ya cuando deja de ser niño, se convierte en adolescente, pasa a la adultez, y cada etapa tiene un abordaje. Es decir, no es que debe continuar el abordaje en todas las diferentes edades, no solamente en la niñez. ¿Ok? Una vez que son adultos, ¿te siguen llegando a la consulta? Por lo referente a mi especialidad, no, porque nosotros trabajamos hasta los 18 años, pero ellos continúan ya con el neurólogo clínico de adultos, porque generalmente ellos pueden tener, como te digo, comorbilidades importantes si no se trabajaron de niño. Ellos pueden tener síntomas neuropsiquiátricos, entre ellos depresión, el autoconcepto muy mal manejado muchas veces, trastornos de ansiedad, epilepsia, en fin, problemas de atención importantes, incluso de adaptación social les puede costar muchísimo. Entonces ellos se convierten en pacientes del neurólogo y ellos le continúan esas comorbilidades. Pero lo ideal es un seguimiento lineal que incluya la infancia, la adolescencia y la adultez. Cada etapa tiene su etapa difícil con respecto al autismo. Exacto, no, y yo estoy completamente de acuerdo contigo en que más allá de los padres y los familiares, tiene también que existir una comunicación, un manual, curso, para que toda la sociedad se vea involucrada, porque nosotros también somos parte, ¿verdad?, de ese grupo de apoyo que le va a brindar no solamente esa palabra de aliento, sino esa ayuda a esos padres para que entonces puedan ser el mejor pedestal o la mejor columna desde el punto de vista emocional, que estén lo suficientemente fuertes, ¿verdad? No solamente psicológicamente, para entonces poderle brindar las mejores herramientas y las mejores estrategias a todos esos chicos. Definitivamente es una gran responsabilidad de todos como sociedad. Sí, sin duda alguna, definitivamente. Entonces, como te digo, tiene mucha tela que cortar, pero definitivamente hay que entender que el autismo se convierte en un reto para la sociedad, o sea, reto para la escuela, porque muchas veces las maestras no saben cómo tratar al niño que presenta la condición de autismo. Muchas veces ese adolescente pasa también al bachillerato y sus mismos compañeros le hacen bullying, le hacen burla, porque no comprenden que existe una forma diferente de comportarse, y a veces ese niño llega a la adolescencia y pasa a la adultez, donde a nivel laboral tiene dificultades tremendas, a veces para conseguir el trabajo o a veces sencillamente para entenderse con sus pares en el trabajo. Entonces, todo esto pasa por una comprensión social que todavía nos falta muchísimo por trabajar. Muchísimo por trabajar a todos los niveles. Pues mira, Ángel, de verdad que estoy bien complacida porque hubieses aceptado la invitación. Yo tan osada te invité casi que de un día para otro. Creo que hace 2 días fue que te escribí. De verdad que para mí es un honor y un privilegio. Yo siempre trato de buscar especialistas que yo sé que son serios, y aunque no nos veíamos desde el pregrado, quizás desde los pasillos de la universidad, después te perdí la pista, más nunca supe de ti. Yo me fui de San Juan de los Morros inmediatamente que me gradué, hice medicina rural en Ortiz.
luego en Caracas y estuve trabajando 2 años como especialista en el Hospital de la Victoria y luego me vine para Puerto Rico. Pero no, trato de no perder el contacto con esos colegas que yo sé que han seguido comprometidos con la profesión y sobre todo no solamente quedándonos en la esquinita de la oficina o del consultorio viendo a mis pacientes y ya, sino que también tienen ese amor o esa vocación de servicio por seguir educando a la comunidad, ¿no? Más allá de la oficina. Creo que es un trabajo bien bonito que todos debemos cultivar, porque ¿de qué sirve que tengamos mucho conocimiento si nos quedamos con él arropadito en la oficina? Así que... Hay una pregunta ahí. Hay una pregunta allí, no sé si la puedes leer. Déjame ver, sí, una pregunta. Saludos a Jonian Bustamante. Jonian dice, buenas tardes, excelente actividad, saludos, se está conectando desde Ecuador. Entonces él pregunta si el cuadro de autismo en la etapa de adultez puede profundizarse o se mantiene estable. Fíjate algo. Seguramente recordarás también a Jonian. Jonian es médico, él es oftalmólogo hoy en día, también egresado de nuestra universidad. Tendría que verle ahorita. Sí, señor, además retinólogo. Sí, señor. Okay, entonces, bueno, saludos. Esa pregunta es muy importante que él está haciendo porque a veces en la evolución del autismo es a veces difícil de precisar, sobre todo en la adultez, porque ya él tiene conciencia que se comporta diferente, que siente diferente, pero si él no tiene diagnóstico, él se puede sentir tan diferente a los demás que no encuentra cómo colar, cómo, digamos, interactuar con la sociedad. Entonces se le convierte en un problema de autoestima, de autoconfianza, de todo esto. O sea, el comportamiento no es lineal. Este comportamiento puede ser variable, pero las 3 áreas fundamentales de afectación son su forma de lenguaje, su forma de socializar y, por supuesto, ciertas conductas que pueden ser atípicas. Conductas como ser repetitivos, tener estereotipia, alinear objetos, tener un orden tan preciso que tú le quitas ese orden y al quitárselo, él puede formar un rollo muy fuerte que nadie lograría entender, ¿ok? Entonces, estas conductas pueden ser debidamente tratadas y hacer que sean más llevaderas en el ámbito social, ¿ok? Pero no hay un comportamiento único del autismo, porque hay diversos grados. Hay grados leves, hay moderados y hay severos. Según sea la severidad del autismo, va a ser la severidad de su abordaje. Pues. Sí, yo tuve un paciente hace como 2 años en la oficina que, fíjate cómo tú lo abordas, ¿no? De una manera de verdad bien didáctica. Él no tenía problemas conductuales, ¿verdad? Un muchacho bien rendidor en su trabajo. Está en una fábrica hace muchos años. Cualquier persona que lo ve diría que es un muchacho que no tiene absolutamente ninguna condición. Sabe expresarse muy bien, así que en el habla pues no muestra ningún tipo de alteración. Pero su problema es para relacionarse, ¿no? Ya está llegando más o menos como a los 45, 46 años y nunca ha tenido una relación afectiva o una pareja, una novia. Entonces, obviamente, él ya pudo superar, quizás si fue víctima de bullying en la adolescencia, pero en su trabajo es objeto de algún tipo de chiste, como que mira, ¿te acuerdas de la película El soltero a los 40? Y tú, y eso pues a él lo pasma, y no solamente lo pasma, lo deja sin palabras, le genera ansiedad. En algún momento se pudo haber afectado su autoestima porque me decía, pero doctora, pero es que yo no estoy pendiente de eso, yo lo que voy es a trabajar, hago lo que tengo que hacer en mi línea de la fábrica y me regreso para mi casa, punto. Sí, definitivamente, eso es así. Ahí creo que tenemos otra preguntita. A ver. Tú eres de Guárico, Ángel, yo pensaba que tú eres de Apure. Aquí te mandan saludos, dicen que eres ícono de la medicina guariqueña. Guariqueño es del estado Guárico. Sí. No veo la pregunta, de verdad. Por aquí nuevamente les agradezco estas indicaciones, estas iniciativas, felicitaciones, muy bien. Entonces, bueno, básicamente creo que hemos abordado los puntos más importantes que teníamos, digamos, como objetivo hoy. Fue un line corto, pero creo que da como para iniciar otros lines, para hacer otros lines distintos. Vamos a seguir trabajando porque
aquí se me cayó el atrilcito, porque de verdad que volvemos a lo mismo. Yo siento que con todo y que estamos en el 2020, Ángel, la comunidad en general necesita que tú le lleves el tema digerido, que estamos viviendo una época en la cual pues la gente accede a la información bien fácil en Google, pero necesita que sea un profesional el que lo dirija y el que le diga, no, mira, sí, tiene esta condición trata de esto y de esto, y no solamente eso, mira, tú tienes acceso a terapia psicológica, a terapia ocupacional, a terapia del habla, tienes que llevarlo por acá. Me gustaría hacerte la invitación próximamente para que luego hablemos de déficit de atención con hiperactividad en una próxima oportunidad. También aquí hay una incidencia bien elevada. Y yo sé que es un tema, ¿verdad?, bien interesante porque pues la población necesita de eso. Recuerda que mañana voy a tener un taller online por Zoom. Deben registrarse en www.doctoranaylumartinez.com y ahí vamos a estar hablando del tema de la ansiedad en padres de jóvenes con trastorno del espectro autista. Así que te voy a pasar la invitación para que después también tú la puedas compartir con tu comunidad. Bueno, perfecto. Entonces, gracias por la invitación y quedamos pendientes para otros live entonces. Bueno, chaito. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Saludos a tu esposa y a tu baby.